Y si tienes una Biblia, ábrela conmigo en Génesis capítulo 20. Y si no tienes una Biblia, puedes levantar tu mano y te vamos a ayudar pasándote una Biblia para que puedas seguir el estudio con nosotros en Génesis capítulo 20. Y vamos a continuar con lo que hemos estado viendo, lo que empezamos a ver el año pasado. ¿Qué onda, no? Ya es 2023. Y lo que hicimos el año pasado fue comenzar el libro de Génesis, que no sé tú, pero para mí ha sido una joya. Dios me ha hablado muchísimo de manera personal y ha sido increíble ver todo desde el principio, ¿no? Y cómo comienza la fe de este hombre llamado Abraham, con quien estamos y con quien nos quedamos. Y si te acuerdas, la última vez que nos vimos aquí, vimos lo que fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, y siempre hay en esta historia de Abraham y de Lot, hay una comparación total entre un hombre que no es perfecto, pero camina por fe, como es Abraham, y otro hombre que, aunque ha sido salvo y ha creído en la promesa de Dios, ha decidido no hacer nada con eso. Y es como tener un tesoro y enterrarlo y no disfrutar de eso. Y lo que vemos es un hombre totalmente sin fruto en su vida. Si te acuerdas, en esta palabra usábamos la vez pasada, era un inútil para Dios, un inútil para lo que Dios quería hacer en su vida. Y ese fue Lot. Y lo que vemos es que en el capítulo 19 Lot acaba simplemente mal, y no solo eso, sino arrastra a su familia con él. Vemos que pierde a su esposa totalmente incrédula, decide volver atrás y simplemente muere. Y sus hijas totalmente pervertidas por la corriente del mundo y erran y pecan. Fue uno de los capítulos más difíciles que me tocó enseñar el año pasado, y sobre todo para ustedes. Y simplemente mal la vida de Lot, y así termina. Y no solo eso, sino trae consecuencias para el pueblo de Dios más adelante. Si no lo viste, te puedes poner al corriente en la app o en la página. Pero Génesis capítulo 20, vamos a regresar con Abraham, y como que la cámara regresa con Abraham para ver qué es lo que sucede con él. Y vamos a ver qué es de Abraham y qué hace. Si te acuerdas, Abraham es este hombre que decidió confiar en Dios, y entonces le fue atribuida justicia de quien, la justicia de Dios por medio de la fe. Y entonces Abraham ha sido justificado pues por la fe, y entonces tiene paz para con Dios. Pero aparte de eso, Dios le ha dado una promesa, no solamente de salvación, y que de su linaje vendría el Mesías. Acuérdate, Dios está haciendo un pueblo, va a empezar a hacer un pueblo a partir de Abraham. Y le ha prometido este hijo, pero si te acuerdas, hay varios problemas. Uno de ellos es que Sara es estéril, y otro de ellos es que son demasiado viejos para poder tener hijos. Y así ha sido. Si te acuerdas, Abraham intentó ayudar a Dios, y entonces Sara y Abraham en sus propias fuerzas lo único que pudieron hacer es regarla más. Y ahora Abraham tiene otro hijo llamado Ismael, que fue nacido no como Dios quería, sino es hijo de la sierva, ¿no? Y eso va a traer problemas más adelante. Y entonces deciden, y ha sido la vida de Abraham así, un vacilar, un paso bueno, dos buenos y el tercero malo y tropieza. Pero eso es caminar por fe. Dios no espera que hagas todo bien en tu vida, pero eso no debería ser una licencia para decir, ok, Dios no espera, sino al contrario. O sea, Dios ya sabe a quién ha llamado, ya sabe tus errores, ya sabe lo que te cuesta, y aún así decide llamarte. Y esto pasa con Abraham, y vamos a ver la historia de hoy. Y siempre es muy triste cuando fallamos a Dios, ¿no? O sea, siempre es muy triste fallarle, siempre es muy triste que nuestra fe falle, que tengamos estas crisis, que decidamos mal, que pequemos contra Dios, contra los demás. Pero es aún más triste cuando fallamos una vez más, de la misma forma, cuando tropezamos con la misma piedra otra vez. Es mucho más triste cuando no aprendemos de nuestro error y otra vez volvemos a caer en lo mismo.
Y es normal, cada uno tiene ciertas tendencias pecaminosas distintas al que está al lado tuyo. A alguno le llama más la atención una cosa, otro otra, pero todos somos eso, tenemos cierta guía a pecar de ciertas maneras, cierta tendencia. Y vamos a ver a Abraham que eso, simplemente parecía que todo iba bien en su vida, parecía que estaba siendo el gran hombre de fe, el que había sido llamado a ser y el que va a ser. Pero mira lo que pasa en el capítulo 20. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y parece ser que Abraham, después de lo que pasa con Sodoma y Gomorra y el juicio que trae Dios a estas ciudades y todo lo que pasa con Lot, Abraham simplemente ya no puede permanecer en el mismo lugar. Acuérdate, desde donde él estaba podía ver el humo de la destrucción que estaba pasando en Sodoma. Y Abraham era un hombre que tenía un corazón por los demás. Y entonces él intercedió por los justos delante de Dios. Uno de ellos, pues eso, Lot. Abraham no estaba complacido con lo que había pasado. Simplemente decide moverse de ahí y va a este lugar en Gerar. Versículo 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer. O sea, van llegando a la ciudad, van entrando y Abraham le dice esto a Sara su mujer. Y dice esto a la ciudad. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces van entrando a la ciudad y antes de que le pregunten cualquier cosa, empieza a decir: vengo con mi hermana. Ahora, si tú te acuerdas, este mismo error de Abraham y este mismo pecado de Abraham ya se había repetido antes cuando fueron a Egipto. Y Abraham va y la riega y entonces tiene miedo y entonces dice lo mismo acerca de Sara su mujer: es mi hermana. Y es otra vez tropezar con la misma piedra en la vida de Abraham. Aunque parece ser que ya había madurado en su vida, de repente viene un desliz y se tropieza y otra vez. Versículo 2: y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, que eso significa Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ahora hay varias cosas aquí. Lo primero es que Abraham, una vez más, está teniendo miedo. Vamos a ver que más adelante explica por qué hizo esto. Otra cosa es que mala onda. O sea, que vas con tu esposa y tienes miedo y no dices que es tu esposa. O sea, a mí me ha pasado que o sea, no presento a mi esposa y es: ¿por qué no dijiste que era yo su esposa? Imagínate, no solo eso, sino no solo no presentarla con los demás como tu esposa, sino decirle: no es mi esposa, es mi hermana. O sea, imagínate, tú no estás casado, pero vas a estar, y entonces hacer eso, o sea, es una falta de respeto, de consideración, simplemente es mentir. Pero no solamente es mentir, sino Abraham está poniendo en riesgo una vez más a su esposa. Porque entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. En estos tiempos te explico más o menos cómo era el tener un harem para la gente importante. Un harem es eso, muchas esposas. No era porque tenían corazón de condominio y eran muy enamoradizos. Eso significaba poder político. Y entonces era una guerra de egos entre los reyes de a ver quién tiene más esposas. Y entonces era el que tuviera más esposas, ese se supone que era más fuerte. Y entonces el rey de Gerar, Abimelech, pues vio a Sara, escuchó que era hermana de Abraham, que no era su esposa, y la tomó para su harem. Ahora hay otra cosa que a mí me intriga aquí. O sea, Sara ya tiene bastante edad y es eso, o a Abimelech le gustaban las viejitas o en estos tiempos, que no tiene mucho tiempo desde el principio, la gente envejecía menos. Y eso es muy probable. Es muy probable que en esos tiempos, por la menor degradación del mundo como lo conocemos, tú a esa edad, 90 años,
todavía te veías bien, todavía no te veías como una persona de 90 años hoy, y estabas fuerte y todavía Sara era atractiva para este tiempo. Y eso es muy probable. Si tú nada más te pones a leer, ves cómo la edad de vida o la cantidad de años ha ido disminuyendo. Y entonces parece ser que cada vez envejecemos más rápido, y ahora todo lo que consumimos provoca algo, y antes las cosas eran mucho más naturales. Entonces es una gran explicación para eso, que Sara, a la edad que tenía, todavía seguía viéndose atractiva y fuerte, y era tan hermosa que al lugar donde iban Sara llamaba la atención, y este rey Abimelech la toma para sí. Y entonces no solamente está en riesgo el matrimonio de Abraham, no solamente está en riesgo Sara, sino también está en riesgo la promesa que Dios tenía para, no solo para ellos, sino para toda la humanidad, de donde vendría el Mesías. Y Abraham vuelve a caer en el mismo hoyo donde ya había caído antes, en el temor. Y el temor es algo que tú y yo no podemos evitar en nuestra vida. Todos tenemos miedos a algo, a todos nos importan ciertas cosas, y constantemente estamos temiendo a esas cosas. Muchos tienen temor del pasado, de lo que pasaron antes, y entonces tienen miedo de que esas cosas les vuelvan a acontecer. Otros tienen temor del presente, de lo que están viviendo hoy en día, pero otros tienen temor del futuro. O sea, ¿qué va a ser de mi vida? Y entonces simplemente estamos llenos de temores, y es imposible dejar de temer. Esa es la verdad. Pero lo que sí podemos evitar, y lo que Abraham pudo haber evitado, es ser guiados por el temor. O sea, ser guiado por el temor es que tienes miedo de cierta cosa, pero esa decisión que vas a tomar no es infundada por el miedo, sino a pesar del miedo, tú resuelves decidir bien en tu vida. A pesar de lo que sientes, a pesar de que tienes miedo de cómo va a resultar eso, pero decides hacer lo correcto. Abraham simplemente no hace esto. Cuando tú tomas decisiones guiadas por el temor, por el miedo a lo que puedan decir de ti, o tomas decisiones por miedo a perder amigos, o mientes por miedo a la reacción de tus papás o de la gente que te rodea, simplemente eso, estás tomando una decisión guiada por el temor. Cuando amas tanto tu comodidad que no estás dispuesto a perderla, empiezas a tomar decisiones por miedo de lo que te pueda pasar. Cuando tienes más miedo a lo que te pueda pasar a ti que fe en lo que Dios te ha prometido. Ahora, aunque el miedo de Abraham era razonable, también la fe en lo que Dios le había dicho era totalmente razonable. Porque Dios ya no es un desconocido para Abraham. Dios ha sido eso, ha cumplido hasta ahora con lo que había dicho. Es digno de confianza. Y Abraham decide, pesar el miedo y la fe en Dios, y entonces para él pesa más el miedo, y empieza a tomar decisiones por eso. Y otra vez repite, acuérdate, no solo es la mentira, que eso ya sería suficiente, sino todo lo que está arriesgando el plan de Dios para su vida, y está arriesgando el plan de Dios para la humanidad. Y tú debes de tener cuidado con esos temores con los que luchas, que no sean los temores los que te lleven a decidir, y no pongas en la balanza lo que Dios dice con lo que temes, y entonces decidas por lo que temes y no por lo que Dios dice. Hay personas que creen, por ejemplo, que nunca encontrarán un buen hombre, una buena mujer que teman a Dios, que amen a Dios. Y entonces dicen, no, nunca me voy a casar con un hombre así. Entonces empiezan a buscar en otro lado. Y normalmente tú y yo nos equivocamos y pecamos por nuestros propios intereses.
como lo está haciendo Abraham. Abraham ve esto y vamos a ver que Abraham tiene miedo porque sabe que en este lugar no hay quien tema a Dios. Entonces sabe que son perversos y que pueden hacerle daño y está pensando en él totalmente y no está pensando en su esposa y la avienta hacia los leones. Y dice, primero me salvo yo y luego que Sara vea cómo. Y es eso, pecamos por nuestros propios intereses porque nos amamos demasiado. Y es muy fácil deslizarnos en estos mismos hábitos pecaminosos que ya traemos en nuestra vida. Abraham no aprendió del pasado. Pero tú y yo sí podemos aprender del pasado. Tú y yo ya nos hemos equivocado en cosas y sabes, ok, esto me cuesta trabajo creer en esto, me cuesta trabajo hacer esto. Ya vimos cómo caímos, ya vimos cómo nos revolcamos en eso, cómo Dios nos sacó y cómo seguimos adelante. Ok, deberíamos estar avisados en eso. Pero parece ser que Abraham no aprendió. Ahora, Abraham aquí ya es viejo, pero ve cómo la edad no es un símbolo necesariamente de madurez. La edad no te ayudará a ser más santo. ¿Sabes qué lo hará? La dependencia de Dios. Porque pasa algo y muchos de ustedes todavía están en esto que llaman la adolescencia. Y parece ser que se nos ha dicho que la adolescencia es una oportunidad para que el joven haga lo que quiera. Y es que está en esa edad. Está adolescente, o sea, le duele algo, o sea, simplemente no sabe ni qué onda con su vida. Pero la adolescencia realmente no existe. Y en la Biblia nunca vemos ese pretexto para pecar. El problema es que cuando estás cambiando, no sabes si eres niño u hombre o joven. Y entonces cuando quieres te comportas como niño, cuando te conviene. Pero cuando quieres te comportas como grande y quieres que te traten así. Y no, o sea, la edad no debería ser un pretexto para ser maduro o no. O sea, tú puedes empezar a ser maduro, no importa la edad que tienes. No es más válido pecar porque, bueno, tienes corta edad y eres inexperto. Y tampoco la edad, no creas que, no, cuando ya tengas 20 y tantos o 30, ya te vas a hacer maduro. No, simplemente se va a multiplicar tus hábitos pecaminosos si no los resuelves hoy. Tú puedes empezar a depender de Dios y del Espíritu Santo para tus decisiones. Cosa que Abraham no está haciendo. Cosa que Abraham vuelve a caer y vuelve a tropezar con la misma piedra. Ahora, cuando así otra vez el escenario está horrible, todo está a punto de desvanecerse, de caerse, ve con lo que empieza el versículo 3. Pero Dios. Y eso es algo que se repite en la Biblia muchísimas veces. Todo está perdido, no hay nada que hacer, pero Dios. Y eso significa Dios al rescate. Dios tiene que entrar a todo el rollo que hemos hecho, a todo lo que hemos regado, agarrar nuestro reguero y entrar y venir a ver qué está pasando y poner las cosas en su lugar. Pero eso muestra una vez más nuestra falta de fe, nuestra inmadurez. Pero Dios sale al rescate. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, está hablando de una manera sexual, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Eso fue algo que Abraham mismo dijo cuando iba a venir el juicio contra Sodoma y Gomorra.
Y en medio de un sueño Dios se le aparece a Abimelech y le dice, y es drástico, Dios es drástico porque la situación es drástica. O sea, si este hombre toma a la mujer de Abraham, no solamente la promesa y el llamado y lo que Dios tenía para ellos está a punto de perderse, sino lo que Dios quería hacer con la humanidad. Y Dios es drástico y llega y Abimelech dice, o sea, yo soy inocente, o sea, ¿qué hice? Versículo 5 dice, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Entonces, Sara simplemente no le queda más que cooperar con su esposo. Dice, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Versículo 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Versículo 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido. Y ve esto que dice, porque es profeta. Y mientras estaba yo leyendo esto, la palabra profeta aquí significa ser portavoz del Dios verdadero. Y ve cómo Dios está viendo a Abraham a pesar de lo que Abraham es. O sea, este versículo pudo haber dicho, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque ese es un mentiroso, miedoso, que no sabe tratar a su mujer. Y eso también sería verdad. Pero dice, porque es profeta. O sea, porque es portavoz del Dios Altísimo. Y ¿cuántas veces Dios nos ha tenido que ir a sacar de las que nosotros mismos nos hemos metido? Y solo ha sido por su gracia. Yo de manera personal tengo muchas historias de gracia con Dios, donde he estado a punto, o sea, de arruinar mi vida. Y las promesas de Dios, y Él ha salido al rescate. Pero no podemos esperar que Dios nos rescate de cada rollo y en cada hoyo que nos metemos. Porque tienes que saber, hay mucha gente que se metió en hoyos que jamás salieron. Y arruinaron lo que Dios tenía para ellos. Y Dios tiene que intervenir en mi vida, porque yo soy un peligro para mí mismo. Eso, como un niño que está aprendiendo a caminar. O sea, un niño que está aprendiendo a caminar es un peligro para él mismo. O sea, él se para y camina y no sabe si las escaleras las puede bajar o no bajar, y da un paso hacia el vacío. Y por eso existen estas rejitas para las escaleras. Dices, Dani, en mi tiempo no existía ni me caí en un hoyo. Ojalá hubieran existido. Ahora venden todo de hule espuma para que puedas poner en tu casa, porque los niños se caen, porque no tienen los reflejos suficientes, porque están empezando a caminar. Y simplemente a veces nos seguimos comportando así como niños, cuando ya no deberíamos serlo, cuando ya deberíamos de dar pasos firmes, cuando ya deberíamos saber caminar. Y Dios tiene que venir y rescatar a este hombre y a su esposa de lo que se han metido ellos mismos. Y Dios se revela ahora como el defensor de Sara y de Abraham, y como el defensor de su matrimonio. Ahora, un paréntesis, yo sé que no estás casado, porque si no, no estuvieras aquí, pero es lo que sigue en tu vida.
¿Te has puesto a pensar en eso? No te quiero agobiar con el futuro, pero a algunos de ustedes les quedan, ¿qué te gusta? 4 años, 5 años para ese paso. Y algo que nos dice este pasaje es que el matrimonio para Dios es muy preciado y muy valioso. Por eso, desde hoy, tú puedes ir preparándote para eso. Yo te entiendo, cuando estás en cierta edad, no, o sea, ni te pasa por aquí, nada más te enamoras y te desenamoras. Pero la verdad es que sí podrías ir preparándote para eso. ¿Cómo? Creciendo en las áreas de carácter que te llevarán a ser un buen esposo. ¿Sabes qué es lo único que va a importar de tu esposo o esposa? Que haya crecido en estas áreas de carácter. Porque por muy bonito o bonita que esté, eso en los problemas y las tormentas no te va a servir de nada. Lo vas a ver tan feo. Pero entonces sí puedes ir creciendo en las áreas de carácter que te llevarán a ser un buen esposo o esposa. Otra cosa que sí puedes ir haciendo desde ahora es no jugando con fuego, hablando de pureza sexual. No andando de novio en novio, sino esperando en Dios. Porque eso te va a hacer un joven o una joven confiable para ser elegible. Nunca te habías puesto a pensar en eso, pero puedes empezar desde ahora. Y no solamente ellos están en problemas, sino el matrimonio de Abraham está en problemas, y el héroe del matrimonio de Abraham es Dios. Al mismo tiempo, Dios está protegiendo el pacto que Él mismo hizo con Abraham de salvación y del hijo que Él les ha prometido. Versículo 7, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Y yo digo, qué vergüenza. Qué vergüenza ser descubierto como un mentiroso y ser llamado siervo de Dios. Qué vergüenza es cuando somos descubiertos por gente que no conoce a Dios en nuestro pecado, en nuestras mentiras. Y ser descubiertos como eso, como siervos de Dios, como cristianos. A veces era tan fácil haber dicho la verdad y haber hecho lo correcto. Tú y yo deberíamos hacer lo correcto, nos convenga o no, porque eso demuestra nuestra confianza en Dios. Ahora Abraham va a tener que pasar por esta vergüenza de haber sido descubierto por un rey que no conoce a Dios, y no solo eso, sino todavía ser llamado, no, pues este es mi siervo. Y a lo mejor Abimelech debería decir, oye Dios, pues consíguete mejores siervos, porque este es un mentiroso, ¿no? Vamos a ver que no solo es descubierto en su pecado, sino es descubierto como eso, como un portavoz del Dios verdadero. Es una mayor vergüenza el ver que en lugar de estar haciendo lo que debías estar haciendo, que era anunciar al Dios verdadero, estás siendo guiado por el temor y pecando. Por eso hoy te puedes preguntar eso, ¿dónde estás hoy? ¿Haciendo lo que Dios te ha pedido hacer, siendo un portavoz de Él, o pecando? ¿Cómo te encontraríamos hoy si fueras descubierto? Yo tengo muy claro un día que fui descubierto. No fue aquí, fue en otra iglesia. Yo estaba como tú, era parte de un grupo de jóvenes. Me habían escogido
iban a hacer un campamento. Era una iglesia que hacía muchas cosas así, un campamento de jóvenes, y me habían escogido para ser líder de un equipo en esos campamentos. Y entonces me tocaba con la novia del hijo del pastor. Y entonces ya se iban a casar el siguiente año y todo. Y entonces me llama para que vaya a hacer algunas cosas o algunas compras o una junta con ella para ver qué es lo que íbamos a llevar allá. Y yo no recuerdo qué mentira le dije, pero le dije una mentira que no podía ir. Lo malo fue que me encontré a su novio donde yo andaba. Y entonces le llamó como para decir: oye, ¿no te había dicho que no podía? Y sí, pues me dijo que iba a hacer esto. Y entonces luego me mandan a llamar. Y me dicen: ¿qué pasó? O sea, no que no podías por otra situación y te encontramos pues paseando. Y eso, vergüenza. O sea, cuando me habían escogido para hacer algo para la gloria de Dios, o sea, que no me costaba nada decir: ¿sabes qué? Hoy no puedo, hoy voy a hacer otra cosa. Pero eso, temor, miedo, amarme más a mí mismo, era tan sencillo. Y ahora tenía que pasar por la vergüenza. Y no se me olvida, a lo mejor no es una cosa tan grande, pero no se me olvida. O sea, estoy seguro que, no sé si ellos se acuerden, pero si me los encuentro, me daría la misma vergüenza de saber que fallé en eso cuando no había la necesidad. Y Abraham tiene que pasar por eso, por la vergüenza de haber sido descubierto. Pero siendo llamado eso, un portavoz del Dios verdadero. Versículo 7: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Dice: y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Y le da Dios la oportunidad a Abimael de hacer lo correcto. Versículo 8: entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: hasta ahora Dios no ha reprendido a Abraham. Dios no le ha dicho nada a Abraham, pero Dios va a ocupar a este hombre, un rey pagano que no conoce a Dios, pero que Dios se ha revelado a él, para reprenderle. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y una vez más, vergüenza y ser descubierto y ser reprendido, cuando hubiera sido mejor hacer lo correcto y confiar en Dios. Ahorita vamos a ver en qué debía confiar Abraham. Y simplemente es reprendido, es cuestionado. Versículo 10: dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? O sea, ¿en qué estabas pensando? Versículo 11: y Abraham respondió. Aquí va lo que Abraham pensó. Y aquí va por qué Abraham hizo lo que hizo. Dice: porque dije para mí. Ahí empieza todo, ahí empieza mal la cosa. Cuando tú empiezas a hablar contigo mismo y no con Dios. O sea, antes de hacer lo que iba a hacer, cuando iba entrando a la ciudad, Abraham debió primero, antes de hablar consigo mismo, hablar con Dios. Y decir: Señor, tengo miedo. O sea, tengo miedo porque aquí nadie te conoce. ¿Qué va a pasar conmigo? No quiero pecar contra ti, pero tengo miedo. ¿Me ayudas?
Y no, Abraham no habla con Dios, habla con él mismo y empieza simplemente a tener una conversación con él mismo y sus pensamientos y su corazón. Y entonces dije para mí, dice, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. O sea, el mismo problema que tuvo en Egipto, pensaba, ok, aquí nadie ama a Dios, van a ver a mi mujer, me la van a quitar y me van a matar. Y dice eso, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, pero tampoco había temor de Dios en Abraham ya. Y son excusas que reflejan su falta de fe. Y siempre pasa, cuando haces algo tú tienes tus propias razones. Y dices, no, es que lo hice por esto, porque si no, son excusas. Y simplemente reflejan eso, tu falta de fe. Y Abraham se intenta excusar y decir por qué lo hizo y pensar que él tiene la razón. Versículo 12, ahora mira, versículo 12, y a la verdad también es mi hermana, porque es hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Esto se llama una media verdad, y una media verdad es igual a una mentira. Es tratarle de jugar con truco a Dios, es tratar de agarrar de tonto a Dios, de darle la vuelta. Versículo 13. Y luego va más allá. Dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, ahora es como, no directamente, pero está diciendo, bueno, es que Dios me trajo aquí. Y es que Dios me hizo andar caminando así por estos lugares. Y es como si le estuviera echando la culpa a Dios ahora. Es que estoy en esta situación porque Dios no me ha ayudado y porque Dios me trajo hasta acá. Y eso es simplemente como siempre el hombre se ha justificado delante de sus malos actos. No pongas excusas delante de Dios a tu pecado, ni trates de justificarte. Mejor ríndete. No le eches la culpa a nadie y menos a Dios. Hubiera sido una mejor respuesta de Abraham si hubiera dicho, perdóname Abimelech, me da vergüenza contigo, yo soy un siervo y un portavoz del Dios verdadero, no debería haberte hecho, perdóname. ¿Sabes que Dios le había dicho a Abraham? Una de las promesas más hermosas que Dios le dio a Abraham, le dijo, Abraham, no tengas miedo, yo soy tu escudo. Y Abraham pecó al dejar a un lado la promesa de Dios que él sería su escudo. Creyó que Dios no le protegería como lo había hecho antes. Y fue guiado por el temor y no guiado por su fe en quién Dios es. El problema fue que Abraham no tuvo temor de Dios, sino tuvo temor de lo que pudiera hacerle el hombre. Y es allí donde muchas veces tú y yo fallamos. Tenemos miedo al qué dirán, tenemos miedo a cómo van a reaccionar los demás, pero no tememos a Dios y no creemos en lo que Él nos ha dicho. Ahora, algo que da mucha esperanza es cómo Dios sigue viendo a Abraham. A pesar de su pecado, Abraham seguía siendo eso, salvo, llamado por Dios. Y aunque definitivamente hay pecados que nos podrían apartar del plan de Dios, realmente nada nos podría separar de su amor. La Biblia enseña que todos pecamos, no hay ninguno justo, que todos tropezamos y hasta a veces así, hasta con la misma piedra. Pero la misericordia de Dios sigue estando ahí. Aun cuando nuestra fe falla,
tienes que saber que Dios no nos deja así como Abraham. Dios usa la metida de pata de Abraham para revelarse a este rey pagano. Pero pudo haber sido distinta la historia. O sea, pudo haber sido no la falta de fe de Abraham, sino la fe de Abraham la que hubiera sido el medio para que este hombre, este rey pagano, conociera quién es Dios. A veces nuestros pecados no van a acercar a nadie a Dios, sino a alejarlos. El ser descubiertos va a traer vergüenza y va a alejar a la gente. Pero nuestra fe en Dios sí puede ser lo que Dios use para que otros le conozcan. Y tú y yo podemos empezar a vivir así, como lo que somos, portavoces del Dios verdadero. Ahora mira lo que sigue. Versículo 13: y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es lo que le había pedido a Sara. Pero entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada Sara. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Dios lo que había hecho era cerrar la matriz de las mujeres de Abimelech porque tenía a Sara para avisarle que estaba haciendo mal. Pero ve, ahora Dios usa a Abraham, a este mismo Abraham que en unos versículos atrás fue sorprendido como un mentiroso. Y Dios, esa es la gente que ocupa. Gente que no es perfecta, pero que se rinde a los propósitos de Dios y que decide caminar con Él. Versículo 18: porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Y déjame terminar con los primeros versículos del capítulo 21, porque creo que tiene mucho sentido cómo está ligado. Y si te acuerdas, toda esta historia de Abraham se ha tratado de que Dios le ha prometido un hijo y no pueden. Físicamente no pueden. Y Dios le ha dado una promesa. Y es increíble que después de un capítulo como el 20, donde Abraham la riega, capítulo 21, dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y parece que todo es muy obvio, pero no es muy obvio, porque acuérdate, ellos habían tratado de darle la vuelta a esto y entonces pensaron: no, a lo mejor lo que quiere decir Dios es que tenga un hijo pero con otra mujer y que la tengamos como nuestro hijo. No, así tal cual lo dijo Dios, así lo cumplió. Versículo 4: y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días. Si te acuerdas, esta era la señal del pacto, como Dios le había mandado. Ve esto, ya, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. Si te acuerdas, Isaac significa risa, porque Sara se rió cuando Dios le prometió que iba a tener un hijo en su vejez. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos?
pues le ha dado un hijo en su vejez. Y Dios cumple la promesa que les había hecho. ¿Cuánto es lo que más has esperado por algo en tu vida? Ellos llevaban 25 años esperando lo que Dios les había prometido. Ustedes no tienen ni 25 años. Dios nos ha dado hermosas promesas que veremos cumplidas en nuestra vida, pero a su tiempo. Pero lo que significa para ellos es importante, porque la amargura que habían sentido y la incredulidad que ellos habían tenido se volvieron en alegría y en pleno gozo cuando tuvieron entre sus brazos lo que Dios les había prometido. Cuando empezamos nuestro caminar con Dios, somos eso, como niños dando pasos de fe, cayéndonos, pero de algo podemos estar seguros. Y es que esa incredulidad que había en nosotros y esa amargura que había antes de, y los fracasos de fe que tuvimos, un día se volverán en gozo. La historia de Isaac es un paralelismo totalmente de la promesa que tú y yo tenemos en Jesús, que simplemente por la obediencia a la fe, tú y yo somos partícipes de la promesa de la vida eterna en Jesús. Que también como Isaac nació de manera milagrosa en el tiempo establecido de Dios, que no se cumple por lo que hacemos o no hacemos. No tiene que ver con si Abraham es muy obediente o no es muy obediente, sino tiene que ver con quién es Dios y quién lo ha prometido. Y es por eso, porque Él lo ha prometido. El capítulo anterior vimos eso, la vida de Abraham, y otra vez regándola y otra vez tropezando y metiéndose en problemas, pero Dios. Si de algo podemos estar seguros es que la promesa de Dios en Jesús sigue vigente para nosotros. No importa lo que hayas hecho y no importa qué tan lejos estés hoy, tú puedes venir y disfrutar de Él y saber que eso, lo que Él ha prometido para ti, se cumplirá. Que Isaac haya venido al mundo y llenara de gozo la vida de unos padres estériles es esperanza. Que Jesús haya venido a este mundo y haya caminado entre nosotros y se haya entregado y haya muerto y haya resucitado al tercer día significa esperanza. Esperanza de que este mundo, que ha sido totalmente corrompido, que está lleno de dolor y quebranto y aflicción, un día será restaurado y un día habrá gozo completo por Jesús. Oramos. Señor, gracias por Jesús y por la esperanza que tenemos. Esta esperanza que nos ayuda a seguir adelante y a caminar por fe. Esta esperanza que aunque hoy nuestros quebrantos se sientan y duelan, aunque hoy muchos hayamos probado la amargura de vivir en un mundo caído, nos da esperanza de que un día restaurarás las cosas a como debían ser y quitarás esa amargura y habrá gozo en nuestros corazones por ti, Señor. Gracias porque eso no depende de nosotros, de qué tan buenos somos, sino depende de ti totalmente, de que tú lo has prometido y tú cumplirás. Y esa esperanza nos purifica para poder hacer las cosas de mejor manera para ti, Señor. Gracias por lo que has hecho y seguirás haciendo en nosotros. Gracias, Jesús. Amén.